Muy bien, ahora nosotros vamos a enlazarnos vía Zoom con el doctor Julio Palomino, abogado laboralista, para que nos diga cuáles son las disposiciones para los trabajadores que apoyarán como miembros de mesa en las elecciones municipales y regionales 2022. Ustedes deben saber también que los llamados a ser miembros de mesa que no cumplan su labor tienen multas, son multas escalonadas. Los que no votan y los miembros de mesa. Si no votan y no son miembros de mesa, las multas se juntan. Muy bien, bienvenidos, doctor Palomino, a Exitosa. Gracias, Karina, por la invitación. Muchas gracias. ¿Cuáles son estas disposiciones que se han dado mediante un decreto supremo? A ver, muy preocupado, Karina, porque se ha dado el decreto supremo 016-2022-TR recientemente, el día de ayer, 29 de septiembre, a puertas ya de las elecciones regionales y municipales de este próximo 2 de octubre. Y lo cierto es que se ha establecido algunas normas que deben regular la participación de los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, en estas elecciones del próximo domingo. Ahora, lo cierto es de que el asidero legal que conlleva pues a esta dación de este decreto supremo es el derecho a voto y también el derecho a ser elegido y elegir, ¿no? Básicamente ese es el contexto inicial por el cual se ha dado este decreto supremo. También es cierto de que se está estableciendo como días no laborables, y ahí hay que distinguir porque mucho confunde con día feriado. Bueno, día no laborable, el día lunes 3 de octubre para los trabajadores del sector público y privado que sean miembros de mesa, ¿no? Miembros de mesa que hayan sido elegidos como miembros de mesa y tengan que asistir a cumplir su rol cívico este próximo domingo. Ahora, ¿qué quiere decir día no laborable? ¿Qué quiere decir no laborable? Porque usted me ha dicho no es feriado, es no laborable. ¿Qué quiere decir? Así es. El día no laborable es el día que lo señala la ley a través de una norma específica, pero que ese día se va a compensar. O sea, el trabajador que es miembro de mesa el domingo, no debería asistir a laborar el día lunes 3. Claro, debería acreditar su condición de miembro de mesa a través de certificado que le va a expedir la OMPE al momento o a la culminación de su labor como miembro de mesa. ¿Y qué cosa quiere decir? Que el día lunes no debería asistir a laborar, pero ese día tendría que ser compensado posteriormente en acuerdo con el empleador, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un día feriado donde el trabajador no trabaja y cobra remuneración. Entonces aquí dice, si eres miembro de mesa el lunes 3 de octubre es día no laborable compensable, es decir, no laborable, no vas a trabajar, pero lo tienes que compensar, es decir, otro día tienes que trabajar. Así es, y eso lo va a convenir directamente, Karina, con el empleador, ¿no? Y ellos pactarán qué día las horas dejadas de laborar, ¿no? Que día las horas dejadas de laborar el lunes 3 tendrán que compensarte posteriormente, ¿no? Eso básicamente es la figura. Ahora, también hay una figura legal que está contenido en este decreto supremo 016-2022-TR, que es los trabajadores que de repente residan en Lima, pero que voten en un ámbito geográfico distinto donde viven, ¿no? Por ejemplo, un trabajador que reside en Lima, pero que tenga que votar en Trujillo, por ejemplo, se le está dando esta facilidad de no laborar el día viernes, hoy día, ¿no? Viernes 30, sábado 1, domingo 2 y hasta el día lunes 3. Pero esos días también son no laborables porque tendría que movilizarse el trabajador del sector privado o público a su zona donde le toca votar, y estos días también, igual que la figura anterior, también serían días no laborables compensables que tendrían que contar con el acuerdo, pues, ¿no? Con el acuerdo con el empleador. Ahora, hay una situación también, tienes que recuperarlos, sí. Es correcto, tienes que recuperarlo. Ahora, también hay una situación importante, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el trabajador, ¿no?, del sector privado o público que tenga que laborar, que le toque trabajar, por ejemplo, el día domingo 2, ¿no? El día de las elecciones, ¿no? Va a haber, la norma dice que va a tener que darse un permiso para que pueda asistir a laborar. Pero ahí se puede presentar una situación, Cari. ¿Qué pasaría, por ejemplo, que el trabajador va y no se instala la mesa, ¿no? Va a tener cuántas horas tendría que esperar antes que se instale la mesa. O también podría darse la situación que el trabajador que le toca laborar, ¿no?, pide un permiso de un par de horas para asistir a votar el día domingo 2 y de repente
el trabajador es elegido, porque hay muchas mesas que no se instalan oportunamente, es elegido como miembro de mesa miembro de la OMPE para que podría darse. ¿Y cómo quedaría esa figura legal del trabajador? Claro, el trabajador no tendría que ir a asistir porque ya le va a entregar una certificación, ¿no? Que fue miembro de mesa elegido, a pesar que no fue sorteado, pero fue elegido en el acto propio de la elección, y eso también tendría que el empleador convenir la compensación de ese día posterior, ¿no? Entonces, situaciones como estas se pueden dar a lo largo de las elecciones, Karina, ¿no? Muy bien, pero usted empezó en esta entrevista diciendo de que este decreto de urgencia, este decreto supremo se había dado con muy poco tiempo de anticipación. ¿Esto ha alterado las normas o las reglas que se venían dando antes? Porque no es el primer proceso electoral que tenemos. ¿Esto es diferente a lo anterior? No, básicamente las normas tienen aplicación en el tiempo cuando son dadas, y la aplicación de la norma es al día siguiente, ¿no? De publicada la misma. Entonces, se entendería que esto fue el 29 y la aplicación es a partir de viernes 30. Pero esto también hay que tomar en cuenta. En muchas empresas, pues, este tema de la pandemia se han reordenado, están tratando, pues, de manejar sus horarios dentro de sus organizaciones internas, y eso también no ha habido mucho tiempo de poder coordinar, porque de repente hay trabajadores que no tienen acceso, de repente, o tomar conocimiento de esta norma, y de repente estaban pensando no ir a votar cuando a ellos toca votar de repente en un ámbito geográfico distinto donde vive, ¿no? Y esto también ha tenido que particularmente darse con muchos días antes para poder coordinar esa jornada de trabajo, y que la labor, pues, dentro de una empresa privada o en todo caso pública sea la mejor y la más óptima, ¿no? Para tampoco no dejar esos puestos de trabajo que corresponderían a trabajadores que les toca trabajar el domingo 2 de octubre, ¿no? Claro, es lo lógico, y siempre se ha pedido que los días que dejen de trabajar por haber sido sorteados como miembro de mesa sean compensables, recuperables, porque finalmente les dan el día libre, pero después tienen que desordenar todo su horario para compensar, recuperar esas horas. Claro, Karina, efectivamente lo que tú dices es verdad, ¿no? Siempre estos días son días que se le otorga al trabajador de descanso porque tuvo una jornada, ¿no?, cívica un día anterior, pero siempre tiene que compensar para que ninguna de las dos partes se perjudique en la relación de trabajo, ¿no? Muy bien, entonces estas son las disposiciones para los trabajadores, hay que repetirlas para que las tengan bien en claro. Primero, si eres miembro de mesa, el lunes 3 de octubre es día laborable compensable, es decir, te lo van a pagar, pero tú también tienes que recuperar las horas. No es que te vas de descanso y no vas a trabajar ese día, tienes que ponerte de acuerdo con tu empleador para recuperar las horas, ¿verdad? Así es. Así es. Después, la segunda figura, ¿cómo es? La segunda figura es si tú como trabajador tienes que trasladarte a un ámbito geográfico distinto donde vive, por ejemplo, vive en Lima y tiene que ir a Trujillo, ¿no? Le van a dar esos días no laborables, serían el día viernes o el día 30, sábado 1, domingo 2 y hasta el lunes 3, ¿no? Esos 4 días serían días no laborables, pero que tendría que compensar el trabajador. Igual, hay que recuperar, como siempre hay que recuperar. Y también si tienes que ir a trabajar el mismo 2 de octubre, tienes el derecho de pedir permiso. Ahí sí le tienes que advertir a tu empleador de que si te agarran como miembro de mesa, porque suele pasar que no está instalada la mesa y el personal de OMPE te puede decir, te quedas y eres miembro de mesa. Entonces el empleador tiene que entender. Claro, es verdad, tiene que entender. Lo que sucede es que esa situación se puede dar en el mismo momento del acto de votación. El trabajador llega temprano, ha pedido permiso un par de horas de repente para votar y al final sigue siendo elegido como miembro de mesa, ¿no? Él nunca pensó darse esa situación, pero igual tendría que compensarse ese día que dejó de elaborar, porque ¿hasta qué hora son las elecciones, no? Creo que hasta el día 2 de octubre va a ser hasta las 5 de la tarde, entonces ya es todo el día perdido y el trabajador que además tocó laborar ese día no va a poder asistir. Claro, ¿no? y además se quedan al conteo de votos y todo lo que hace un miembro de mesa es después de las 5 de la tarde. Muy bien, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias al doctor Julio Palomino, abogado laboralista. Ya saben ustedes si es que son miembros de mesa y además tienen que trabajar
ese mismo día cuáles son los beneficios, las reglas que tienen que cumplir. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar